Bienvenido, bienvenida. Hay algo importante que necesitas saber hoy. No todo el miedo se siente como miedo. A veces se siente como prudencia o como lógica o cansancio y a veces simplemente como no es el momento. Y por eso es tan peligroso. No te despiertas con ansiedad extrema, no tienes ataques de pánico, no estás paralizada en el suelo. De hecho, desde fuera parece que estás bien. Funcionas, cumples y sigues. Pero hay algo que se repite. Cada vez que estás a punto de dar un paso importante, algo dentro de ti te dice, mejor no. No grita, no dramatiza, solo te frena y tú lo escuchas. El miedo moderno ya no te dice, no puedes. Esto es uno de los grandes errores. Te dice, no hace falta, no es urgente, ya estás bien. ¿Para qué arriesgar? No compliques las cosas. Y como suena razonable, le haces caso. Estás sola quizá, de noche o en silencio, y piensas en esa idea que llevas tiempo teniendo, ese cambio, ese proyecto, esa conversación pendiente, y sientes algo en el cuerpo. Y no es terror, es incomodidad. Y entonces haces esto. Miras el móvil, te distraes, dices mañana o te duermes. Y no pasa nada. Ese es el problema. Porque el miedo se disfraza de identidad. Hay una frase que mucha gente repite sin darse cuenta. Yo soy así. Pero muchas veces eso significa tengo miedo de cambiar. Te dices no soy valiente, no soy constante, no soy lanzada. Yo no soy de arriesgar y lo aceptas como una verdad, cuando en realidad es un miedo antiguo que se volvió costumbre. Y hay un precio que pagas sin notarlo. Porque el miedo no siempre te quita cosas grandes, te va quitando la ilusión, la energía, la curiosidad y la ambición sana. Y tú lo llamas madurez. Pero en el fondo hay algo que empieza a apagarse. Quizá el miedo no está ahí para destruirte. Está ahí para mantenerte conocida, no segura, conocida, y aunque lo conocido te quede pequeño, tú sigues ahí por miedo. No tienes miedo a fracasar, tienes miedo a exponerte, a que te vean intentarlo, a que te vean fallar, a que te vean cambiar. Eso duele más que el fracaso en sí. Este miedo es tan difícil de romper por una razón, quizá porque no te bloquea, te entretiene, te mantiene ocupada con tareas, responsabilidades, excusas razonables y explicaciones lógicas. Y así pasan los años. Hay una pregunta que aparece cuando paras de verdad. ¿Qué estaría haciendo si no tuviera tanto miedo a perder lo que ya tengo? Y esa pregunta pide honestidad, no una respuesta rápida. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya reconoces ese miedo. No el miedo intenso, el miedo silencioso. La pregunta es, ¿por qué ese miedo no se va aunque sepas que no es real? Hay algo que desconcierta mucho cuando empiezas a observarte de verdad. Sabes que ese miedo no tiene sentido, que no es lógico, que ya has sobrevivido a cosas peores y aún así sigues ahí. Y eso hace pensar que hay algo malo en ti, pero no lo hay. El gran error es creer que ese miedo se desactiva con la cabeza. Te han dicho muchas veces, piensa en positivo, no te anticipes.
No exageres, no es para tanto. Y tú lo has intentado, te has hablado con lógica, te has explicado 1000 veces por qué no pasa nada. Te has demostrado que puedes, pero el cuerpo no escucha argumentos, porque el miedo no vive en la mente, vive en el cuerpo. Y por eso saber no basta, porque el miedo sigue cuando ya no hay peligro, porque tu cuerpo no distingue entre un peligro real y un recuerdo de peligro. Solo sabe una cosa: esto se parece a algo que una vez dolió, y cuando algo se parece, se activa para protegerte, aunque esa protección hoy ya no tenga sentido, porque el miedo tiene memoria. El miedo que te frena hoy no suele venir del presente. Viene de una vez que te expusiste y dolió, que confiaste y te rompiste, que te equivocaste y te juzgaron, o que te atreviste a hacer algo y no salió bien. Entonces tu cuerpo aprendió a no vuelvas a pasar por esto. Y ahora cada vez que algo se le parece, se tensa, aunque tú sepas que no es lo mismo. Seguro que te ha pasado que has intentado hacer algo distinto, nada heroico, algo sencillo. Decir lo que piensas, poner un límite o incluso intentar algo nuevo. Y de repente el cuerpo reacciona, no con palabras, con sensaciones. Un nudo en el estómago, el pecho cerrado, la respiración corta. Y ahí es donde te dices: no es buena idea, pero no sin intuición, es memoria. ¿Y por qué confundes el miedo con intuición? La intuición es clara, tranquila, no empuja ni dramatiza. El miedo sí, el miedo acelera, contrae, mete prisa, urgencia y busca evitar. Pero como ambos se sienten en el cuerpo, los confundes y terminas obedeciendo al miedo creyendo que te estás escuchando. Y el ciclo te atrapa. Ese ciclo suele ser: aparece una oportunidad o decisión, alivio, te frenas y el cuerpo aprende: frenar funciona. Y así, sin darte cuenta, refuerzas ese miedo porque estás aprendiendo a evitar. El miedo aumenta cuando más claro lo tienes, y esto sorprende mucho. Cuanto más cerca estás de cambiar algo importante, más fuerte se vuelve el miedo. No porque el cambio sea malo, sino porque es real, y mientras solo piensas, no pasa nada. Cuando empiezas a moverte, el cuerpo entra en alerta. Y ahí mucha gente retrocede y piensa: no estoy preparado o preparada. Y no es preparación lo que falta, es entrenamiento para sentir incomodidad sin huir. El error que casi todo el mundo comete es intentar eliminar el miedo antes de actuar. Y eso no funciona, porque el miedo no se va antes, se reeduca durante. Esperar a no sentir miedo es la forma más segura de no moverte nunca. Entonces, en lugar de preguntarte ¿cómo quito este miedo?, empieza a preguntarte: ¿puedo dar ese paso con miedo? Y ese cambio lo cambia todo. No te pide valentía, te pide presencia. Porque no se trata de eliminar el miedo, se trata de ampliar tu capacidad para sostenerlo, como un músculo. Primero pesa, incomoda y después ya no manda. Y cuando empiezas a cambiar la relación con el miedo, empiezas a notar cosas muy concretas. El miedo aparece, pero no decide. La incomodidad ya no te paraliza. Ya no te explicas tanto y haces cosas pequeñas aunque tiemble el cuerpo. Y no porque no tengas miedo,
sino porque ya no tiene el control. Quédate con esto. El miedo no se va cuando piensas distinto. Se debilita cuando actúas distinto, paso a paso. Si ya has llegado hasta aquí, ya sabes algo importante. El miedo no es el problema es cómo le has estado respondiendo, cómo le has estado alimentando. Llegados a este punto, hay algo que ya no puedes fingir que no sabes. El miedo no va a desaparecer porque lo entiendas mejor, ni porque lo analices, ni porque te convenzas de que todo irá bien. Eso ya lo has intentado. La pregunta real ahora es otra. ¿Quién decide cuándo el miedo aparece? La mayoría de las personas no necesita cambiar su vida entera. Necesita cambiar la relación que tiene con sus sensaciones. Porque lo que te ha frenado casi nunca ha sido la realidad. Ha sido cómo reaccionas a lo que sientes cuando algo importa. En el momento exacto en el que el cuerpo se tensa, has aprendido a retroceder. No por debilidad, por aprendizaje. Hay un primer movimiento que lo cambia todo. Este es el primer gesto distinto y es más simple de lo que imaginas. Cuando el miedo aparece, en lugar de preguntarte, ¿esto es una señal para parar? Pregúntate, ¿puedo quedarme aquí 30 segundos sin huir? Nada más. No decidir, no actuar, ni analizar, solo quedarte. Este gesto ya rompe el patrón. El cuerpo necesita experiencia y no explicaciones, porque tu cuerpo no aprende con frases bonitas, aprende con experiencia repetida. Cada vez que sientes miedo, no huyes, no te justificas, no te distraes. Algo cambia, muy poco, pero cambia. Y ese muy poco acumulado es lo que transforma una vida. Porque actuar con miedo no es forzarte, no es empujarte, ni exigirte, ni hacerte daño. Es incluirlo, no eliminarlo. Decirte, puedo sentir esto y aún así dar un paso pequeño. Mucha gente espera sentir confianza para moverse, pero la confianza no precede a la acción, la sigue. Primero, haz algo con miedo y luego verás que sobrevives y ahí, después, aparece la confianza. Esperar confianza antes de actuar es otra forma de no moverte. Pasos que sí funcionan, muy concretos, sería identificar una situación donde siempre te frenas. No identifiques mi vida en general, céntrate en una escena específica. Decide una acción tan pequeña que tu miedo no pueda discutirla, un mensaje, una frase, un límite, un intento, y hazla sin negociar con tu mente. No la expliques ni la justifiques. Hazla. El miedo seguirá apareciendo, pero ya no decide. Y eso se nota en cosas sutiles. Cuando tardas menos en actuar, piensas menos, confías más, y ahí empieza tu libertad real. Nunca vas a dejar de tener miedo, pero sí puedes dejar de vivir obedeciéndolo, y eso va a cambiar completamente cómo se siente tu vida. Ahora vamos a hacer una meditación. Vamos a reentrenar tu relación con el miedo. Quédate. No la escuches como algo espiritual. Escúchala como un entrenamiento. Cierra los ojos, si puedes.
Lleva la atención a tu respiración. No la cambies, solo obsérvala. Siente el cuerpo. Respira. Donde haya tensión, no intentes soltarla, solo nómbrala por dentro. Aquí hay miedo. Inhala y exhala. Ahora piensa en una situación real, algo que hayas estado evitando. No la más grande, una concreta, y deja que el cuerpo reaccione. Nota dónde reacciona, en el pecho, en el estómago, en la garganta. No te vayas. Respira dentro de esa sensación. Repite internamente, despacio. Puedo sentir esto y quedarme. No necesito huir. Esto es incomodidad, no peligro. Ahora imagina que das un solo paso pequeño en esa situación. Fíjate en el gesto, no en el resultado. Observa qué pasa en el cuerpo. No lo fuerces, solo observa. Respira despacio. Repite internamente. No necesito eliminar el miedo para avanzar. Puedo avanzar con él. Yo decido. Inhala y exhala. Respira. Quédate unos segundos ahí. Y cuando estés listo o lista, abre los ojos. El miedo no va a irse, pero hoy puedes dejar de vivir girando alrededor de él por cansancio de no ser tú. Eso es suficiente para empezar. Gracias por acompañarme en este espacio.